Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal JB Opiniones. Mi nombre es Gerson Vegas y hoy hablaremos sobre la indexación salarial, propuesta que realizan algunos economistas venezolanos como medida alterna a esta situación económica que vive el país, donde la inflación se come el salario de los trabajadores. Comencemos. Como ya sabemos, el poder adquisitivo del salario de los trabajadores en Venezuela se ha visto mermado por una serie de situaciones externas, como fueron el bloqueo, que lo vimos en el video anterior, como también algunas situaciones internas, donde el presidente en su momento ha intentado subsanar la devaluación subiendo los sueldos, pero esto genera a su vez una subida de precios, que entonces genera una subida de sueldos para compensar la subida de precios, pero no ha dado respuesta, no ha sido una medida clara al tema de subir simplemente los sueldos. Los trabajadores actualmente piden que se suban los sueldos, pero tiene que generarse un mecanismo que evite que se devalúe otra vez el sueldo de los venezolanos. La indexación, que es una propuesta que están realizando algunos economistas venezolanos, radica en ajustar el valor del salario en base a un mecanismo de la economía, que en este caso sería la inflación, la misma inflación. En ejemplo, términos sencillos, si ajustan el sueldo o el salario en $30 y la devaluación sube 50%, seguirían siendo los mismos $30, solo que te pagarían 50% más en bolívares. Y esa inflación sería calculada en base a la inflación del Banco Central de Venezuela, del banco oficial, de la tasa oficial. Entonces, una de las medidas sería ajustar el sueldo a un sueldo fijo en dólares, pero no se pagaría en dólares, sino que se pagaría en bolívares, ajustado o indexado a una cantidad de dólares. Eso es como un ejemplo. La indexación es un tema bastante interesante, porque detrás de ello también hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta para que la indexación después nos contribuya a ese círculo inflacionario, que entonces podría seguir generando de que sube el dólar, el valor del dólar, suben los precios, y para evitar eso, o sea, detrás de eso hay un mecanismo que tiene que crearse para que no desajuste la economía, no haga un macro desequilibrio que conlleve a otro periodo hiperinflacionario. Esto puede ser la solución, pudiera ser un paliativo o una medida que por un periodo de tiempo estabilice lo que es la devaluación de los salarios y que le permita al Estado poder garantizarle al trabajador un salario estable. ¿A cuánto puede indexar el gobierno actualmente? Muchos demagógicamente dicen que sin 500, 300, 200, $100, pero va a depender también de la capacidad que tenga el Estado para indexar. Recordemos, como ya lo dijimos en el video anterior, que tenemos un bloqueo que ha mermado el ingreso de divisas al país bastante, más de 98% de pérdidas. Lo que antes se recibían $100, ahora nada más se reciben $2 como ejemplo de ingresos al país, y entonces va a depender de la distribución acorde del Estado de la entrada de divisa, y que de esa distribución, entonces ellos, de esa distribución de la torta, ellos pongan un gran pedazo para el tema del pago salarial, y que eso sea constante para que en el tiempo no se pierda la indexación y se mantenga en el tiempo. Por eso es un tema de distribución. Si pudiera indexar, el Estado pudiera generar el mecanismo para indexar, pero va a depender, vuelvo a repetir, de la cantidad de recursos que estén entrando, de la cantidad de discursos que reponen, y eso es una distribución acorde con la necesidad de los trabajadores, de la protección social. ¿Por cuánto tiempo se puede indexar? Puede ser 1 año, 2 años, dependerá de la eficacia del mismo, y dependerá de si la economía empieza a sanarse, a mejorar, para que entonces el salario de los trabajadores sea cada vez mucho mejor. Solamente indexando los sueldos no sería la única manera,
de paliar o subsanar la situación de la devaluación de la moneda, sino también hacerle seguimiento y control, como lo dijimos en el video del dólar, que también lo voy a dejar para que lo vean por ahí, donde dijimos que el Estado debe controlar los precios, porque los comerciantes, cuando hay una devaluación, ellos suben el doble o hasta 1.5 o el doble o 3 veces la devaluación que existió. Por ejemplo, si la devaluación fue del 100%, entonces ellos suben los productos 200%, 300%. Y la indexación iría ajustada a la inflación, pero del banco oficial, del Banco Central de Venezuela, no del paralelo y no del mercado. Entonces esa es una de las alternativas que tiene que ser la indexación, el control real de precios, para que entonces pueda evitarse una devaluación incluso en dólares, que también lo estamos viviendo y es una realidad de nuestro país. Una de las medidas que pudiera atentar contra la indexación también pudiera ser que sigan, como sigue sucediendo, que las sanciones continúen mermando la capacidad adquisitiva del Estado de adquirir recursos, de financiarse, porque entonces la torta sería cada vez más pequeña, y entonces el pedazo que le correspondería al sector laboral sería cada vez más reducido. El tema es que el Estado debe garantizar que la distribución de esos pequeños recursos sea siempre acorde en defensa del trabajador. Es lo que se quiere, es lo que se pide, es lo que pide el pueblo de Venezuela. Por eso la indexación es un tema bastante complejo, bastante complicado, que ha traído mucho debate, tanto del sector público como del sector privado, tanto de izquierdas como de derecha, porque es un mecanismo bastante complejo, bastante debatible, donde tienen que estar de acuerdo muchos actores en muchos sectores. Espero que les haya gustado el video de la indexación. Déjenos un comentario, denle a like y suscríbanse, así apoyan a crecer el canal y que se posicione el video. Entonces, habiendo dicho esto, hasta la próxima.